Salmo capítulo 23, verso 5. Salmo 23, verso 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hemos observado que la unción es el contenido. Y la unción en el Antiguo Testamento era representada en el aceite, como también era representada en el manto. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es la acción por medio de la cual Dios deposita este contenido en nosotros. El texto dice: mi copa está rebosando. Cuando leemos el capítulo 25 de Mateo, observamos que se nos habla de 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 no eran prudentes. Y allí en el versículo 4 de Mateo 25 se menciona 3 elementos. Se habla del aceite, se habla de la vasija y se habla de la lámpara. El texto dice: mi copa está rebosando. Y es interesante porque el contexto del versículo tiene que ver con que la unción cayó sobre la cabeza, pero en esta segunda etapa del verso, ese aceite comienza a desplazarse desde su cabeza por el resto de su cuerpo y llega hasta su copa. Es como si se tratara de un rey que sostiene una copa. De hecho, allí la palabra copa tiene que ver con una copa literal. También es usada en otros textos, como por ejemplo la copa de Faraón. Es decir, que tiene que ver con una persona que al recibir ese aceite comienza a deslizarse por todo su cuerpo, pero al parecer el aceite es tan abundante que llenas la copa que él sostiene en su mano y se riega. La palabra allí es: mi copa está rebosando. Esa palabra rebosar en el hebreo es la palabra rebaya, que entre sus muchos significados, uno de ellos es embriagar. Es decir, mi copa está ebria, mi copa alcanzó un exceso. Es decir, que en estos 3 elementos, el aceite, la vasija y la lámpara, nos encontramos con el ser del hombre. El ser del hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. La lámpara es el espíritu del hombre, la vasija representa su alma, pero este aceite, por supuesto, representa el contenido, representa al Señor mismo. Ahora el texto dice: mi copa está rebosando, mi copa está llena al punto de regarse. Así que el texto nos ilustra no solamente que la unción cae sobre nosotros, sino que la unción es abundante. La unción es extrema. La unción se derrama al punto de saturarnos, al punto de que la unción nos inunda. Se vuelve algo excesivo. No solamente humedece a aquel que la recibe, sino que llena la copa. Y no solamente llena la copa, que es un objeto externo a aquel que lo recibe, sino que finalmente el aceite se riega. Así que el contexto del verso tiene que ver con una experiencia abundante, sobreabundante, desbordante en relación a la unción. Mi copa está rebosando. Miremos lo que dice allí Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Note que allí en el verso 2 y en el verso 4 se usa una palabra. En el verso 2 dice, el cual llenó toda la casa, y el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces notamos dos experiencias, porque encontramos dos palabras y dos momentos en los cuales se expresa esa palabra llenar. En primer lugar se habla que llenó la casa, y en segundo lugar se habla que los llenó a ellos. Ese viento recio entró en la casa y la casa fue llena del viento recio. Pero luego fueron ellos llenos del Espíritu Santo. Esa palabra llenó la casa, esa palabra llenó en el griego es diferente a la palabra llenos del Espíritu Santo. Esa palabra llenó la casa en el griego es la palabra plero, que significa hacer repleto. Significa ser cubierto. Significa ser rellenados. Es decir, que esa palabra plero tiene que ver con una sobreabundancia en la llenura. No eran llenos ellos, sino que la atmósfera donde ellos estaban reunidos también fue llena. Había una atmósfera. Ahora la palabra llenos dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra griega es la palabra pleto, que significa embeber. La palabra embeber significa absorber un líquido. Es decir, que ellos fueron humedecidos, ellos absorbieron la unción. Entonces notamos dos experiencias. Una tiene que ver con que ellos fueron llenos por dentro y fueron cubiertos por el Espíritu Santo, pero otra experiencia que se ve allí es que la atmósfera donde ellos estaban también fue inundada con el Espíritu Santo, aquello que les rodeaba. Hay una palabra que usan los judíos, que es la palabra Shekinah, para referirse a la nube de gloria. Realmente es una palabra que tiene un origen caldeo, así que la palabra Shekinah no está en la Biblia. Si quisiéramos ser estrictamente bíblicos acerca de esa palabra nube que aparece allí, o nube de gloria, la palabra sería Anan Kabot. Porque esa palabra Kabot es la palabra gloria, que traduce peso, es un peso, es el peso de la gloria de Dios, y esa palabra Anán tiene que ver con la nube de gloria. También dice la escritura fuego, dice que en la noche era fuego, que la palabra es Esh. Entonces el Esh Kabot o el Anán Kabot tiene que ver con la presencia y la atmósfera que produce la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que el hombre estaba allí en el huerto, y aquel lugar estaba envuelto en una atmósfera. Vemos que la palabra nos dice que cuando Adán peca, dice que la voz de Dios se paseaba en medio del huerto. Es decir, que la presencia de Dios o el panín de Dios, el rostro de Dios, estaba en el huerto. Ahí estaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios generaba una atmósfera. Cuando ellos salen del huerto, ellos fueron creados para vivir eternamente, pero cuando salen del huerto a causa del pecado, comienza a entrar en la enfermedad en la vida del hombre, y el hombre comienza a ir poco a poco a una muerte. Pero notamos particularmente que antes del diluvio, el hombre llegó a vivir muchos años, 700, 800, 900 años, casi 1000 años, casi un milenio. Pero después del diluvio, vemos que ya la palabra del Señor nos muestra que el hombre vive menos. ¿Qué es lo que hizo que ellos duraran tanto tiempo en su vida? Pues era la atmósfera de Dios. Pero de alguna forma cuando ellos salieron del huerto, de alguna forma cuando ellos salieron de aquella experiencia plena con Dios, todavía había como un ripio de la gloria de Dios almacenada en su cuerpo que les permitió vivir un poco más. Pero el pecado comenzó a avanzar en su vida y los comenzó a llevar cada vez más a una muerte inminente.
Entonces ese Anán Cabot, esa atmósfera de la gloria de Dios, tiene que ver con esa experiencia y ese viento recio que llena la casa. La llenura del Espíritu Santo son dos experiencias que tienen que ver con la llenura del Espíritu Santo. Una tiene que ver con la llenura de la atmósfera donde el aceite se riega, es decir, el Anán Cabot, y otra tiene que ver con la llenura que ocurre en nuestro interior para capacitarnos para la obra. De tal forma que podemos observar pasajes como aquel que se encuentra en Hechos capítulo 5, que la llenura del Espíritu Santo llegó a tal momento en la vida de Pedro que la sombra de Pedro sanaba. Entonces notamos que el aceite de la unción llegó a saturar tanto la vida de Pedro que el aceite se comienza a regar. Así que la sombra de Pedro no era la sombra de Pedro, la sombra de Pedro era el Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. Esa palabra rebosar también significa ebrio. ¿Por qué significa ebrio? Porque para uno embriagarse debe tomar más de la cuenta. Entonces el mismo texto dice, no se embriaguen con vino, sino antes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos la experiencia porque no solamente es una experiencia individual, sino que es una experiencia colectiva. De alguna forma el Evangelio nos presenta que toda esa experiencia individual que tenemos con el Señor debe ser traducida, interpretada en una vida colectiva. Porque la vida colectiva es la vida de Cristo en nosotros, es la vida de la iglesia y es el interés del Señor, que haya un testimonio colectivo en una localidad. Entonces vamos a ver cómo esta experiencia de la llenura se comienza a trasladar a asuntos colectivos, porque quizás en algún momento hemos observado quizás enseñanzas relacionadas con una experiencia individual, con la llenura del Espíritu Santo. Vemos muchas experiencias individuales en la palabra, situaciones, momentos. Pero vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos muestra en relación a esa experiencia colectiva. Pero antes de hablar de esa experiencia colectiva, quiero que veamos dos asuntos para que podamos diferenciar y entender que hay dos experiencias con la llenura del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4. Vamos a leer dos versos, el verso 1 y el verso 14. Lucas 4, 1 y Lucas 4, 14. Lucas 4, 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Note que cuando el Señor va al desierto, va lleno del Espíritu Santo. Él va al Jordán, él es bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo viene sobre él como paloma, como dice la Escritura, y cuando sale del Jordán, él está lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo, él va al desierto. Por supuesto que Jesús es Dios, pero sabemos que la palabra nos muestra la humanidad de Cristo. Y como hombre, porque él se despoja de sí mismo, se sujeta al Padre y accede a toda la dispensación, administración y recursos que le da el Padre a causa de la obediencia en su humanidad. Y uno de estos recursos era la llenura del Espíritu Santo. Así que en la humanidad de Cristo vemos el camino que nosotros debemos seguir. Así que lo que Cristo está experimentando es lo que el Señor, el Padre, desea que nosotros experimentemos. Vemos esa llenura del Espíritu Santo en la humanidad de Cristo y ahora el Señor nos revela que nosotros también debemos andar en la llenura del Espíritu Santo. Cuando no caminamos y perseveramos y buscamos ser llenos y llenos del Espíritu Santo, comenzamos a orar en la carne y no edificamos lo que el Señor desea que se edifique. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Conocemos la historia. Lo que dice Mateo 4 y Lucas 4 tiene que ver con esa tentación, con que el Señor se expone a una tentación y vino a él el tentador, dice la Escritura, y lo expone a tres situaciones diferentes. Vemos que efectivamente el Señor vence la tentación. Y efectivamente al terminar esa situación, después de 40 días, encontramos un verso que únicamente registra Lucas.
El verso 14 del capítulo 4 de Lucas nos muestra esa segunda experiencia de la llenura. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Es decir que una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa es andar en el poder del Espíritu Santo. Una cosa es la experiencia del Espíritu Santo sobre nosotros y otra cosa es la experiencia del viento recio llenando la casa. Una cosa es la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo y obrar y servir al Señor. Y otra cosa muy diferente es andar acompañados de la nube que produce la atmósfera de la presencia de Dios. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Encontramos entonces una analogía que también se encuentra en los dos libros de Reyes y tiene que ver con Elías y tiene que ver con Eliseo. Vemos que Elías experimenta un llamado del Señor. Vemos que aproximadamente el Señor hace por medio de Elías 7 milagros. Y vemos que el Señor usa a Elías, pero de alguna forma Elías ya estaba realmente bajo mucha presión. Y el Señor en medio de su misericordia le dice a Elías aquel día, le dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vas a ungir, vas a ir a nombrar a tu sucesor. Y el sucesor de Elías era Eliseo. Y Eliseo acompaña a Elías por mucho tiempo, mientras observaba lo que su maestro hacía. Por supuesto, en Elías vemos una tipología de Cristo. Y por supuesto, en Eliseo vemos una tipología de la iglesia. Pero de alguna forma también en Elías podemos observar esas experiencias relacionadas con la llenura del Espíritu Santo. Ahora, Segunda de Reyes capítulo 2 nos muestra que Elías le dice a Eliseo, le dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Porque se le había informado a Eliseo que ya estaba llegando el momento en el cual Elías iba a ser retirado y Eliseo iba a continuar este ministerio. Y entonces, antes de cruzar el Jordán, Elías le dice esto a Eliseo. Y de todas las cosas que podía pedir Eliseo, él pide lo siguiente, yo quiero lo que tú tienes, pero el doble. Que una doble porción de tu espíritu pose sobre mí. Hay una versión en portugués que dice, quiero ser el principal heredero de tu espíritu profético. Entonces, Elías le dice, cosa difícil has pedido. Pero si tú vieres, cuando yo soy quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Entonces, ahora el requisito para que Eliseo pudiera experimentar esa doble porción de Elías era que no quitara los ojos de su maestro. Por eso el texto en Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Ahora, mientras están cruzando el Jordán, algo ocurre. Y dice la palabra del Señor que viene como un carro de fuego, como un torbellino de fuego que los separa a ambos. Y en ese momento algo ocurre y Elías es arrebatado. Pero note que ni siquiera Eliseo se dejó distraer por el carro de fuego, sino que mantuvo sus ojos puestos en su maestro. ¿Por qué era importante que esto sucediera? Porque si no, jamás Eliseo hubiese visto dónde caía el manto. Por eso en los versículos siguientes dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, se paró frente a las aguas y dijo, ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Y golpea las aguas y las aguas se abren. 14 milagros son registrados aproximadamente por medio del ministerio de Eliseo, el doble. Entonces, en Eliseo vemos la figura de andar en el poder del Espíritu. Estamos hablando de dos experiencias, la llenura del Espíritu Santo y andar en el poder del Espíritu Santo. El que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y el que el Espíritu Santo inunde la atmósfera que nos rodea. Y ahora vamos a ver esas dos experiencias, vamos a observarlas en la palabra y vamos a observarlas en la vida de la iglesia. Vamos a observar cómo esas dos experiencias, traducidas en el viento recio y en un terremoto que aparece allí, que generaron la llenura del Espíritu Santo, generó la llenura del Espíritu Santo en ellos, afectó por completo
tres áreas y tres esferas relacionadas a ellos. Una tenía que ver con el poder interior, es decir, con el carácter. Otra tenía que ver con el poder exterior, es decir, con lo que los demás observaban. Y otra tenía que ver con la vida de la iglesia. Y lo que produjo eso fue el Espíritu Santo. Porque todo debe ser producido por el Espíritu Santo. Miremos lo que dice Hechos 2, capítulo 43. Hechos 2, capítulo 43. Vamos a leer Hechos 2 del 43 al 45. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Podemos observar que el versículo 43 nos dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estamos leyendo lo que continúa después de la experiencia con el viento recio. Es decir, la experiencia con esa primer llenura. Porque cuando el Espíritu Santo o ese viento recio llenó la atmósfera, era un anticipo de aquello que ellos iban a vivir después. Ya vamos a leerlo. Entonces, lo primero que sucede es que dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y nos encontramos allí, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, el versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Había un hombre cojo que llevaba mucho tiempo allí en la puerta de la Hermosa y este hombre estaba enfermo y es interesante porque la palabra nos muestra que llevaba mucho tiempo, así que llevaba tanto tiempo que quizás también estuvo presente en los días del ministerio de Jesús. ¿Y cuántas veces Jesús no entró a ese lugar? Pero de alguna forma ese milagro estaba reservado para que fuese hecho en los días de la iglesia. Y entonces vemos que en aquella experiencia de la primer llenura ocurrían milagros individuales. Es decir, que personalmente el hermano iba hasta donde el enfermo, lo tomaba por la mano y el enfermo se sanaba. Dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces estamos observando esa manifestación de poder exterior. Ahora, el versículo 44 y 45 de Hechos capítulo 2 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, que cuando dice que estaban juntos, nos está mostrando que en la primer llenura, la experiencia que ellos tienen es una experiencia de compañía. Hay una compañía, hay un compañerismo. Estaban juntos. Y dice la Escritura que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían. Esa palabra repartir es la palabra diamerizo en el griego. Y significa distribuir. Es decir, que en esa primera experiencia de la llenura, el Espíritu Santo produjo en la iglesia un sentido de caridad. Había un sentido de caridad, un sentido de pensar en los demás. Había un sentido de caridad. Entonces repartían, distribuían. Ahora miremos lo que dice Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 18. Dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora estamos viendo otra etapa. Ellos están predicando, ellos están hablando del Señor. Y aquellos que les escuchaban, particularmente este concilio, trajo a ellos intimidación. El versículo 21 y 23 dice lo siguiente, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles,
por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Estamos hablando de la sanidad del cojo. Y el versículo 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces note que en esta situación ellos reciben intimidación y reciben amenazas. Hay intimidación y hay amenazas. Entonces viene una preocupación. Es decir, que el carácter de ellos está siendo probado. Entonces note que no solamente es una manifestación de poder externo, sino que también esa llenura del Espíritu Santo produce un poder interno, un carácter. Ellos se mantuvieron firmes. Ellos dijeron que tenían que seguir testificando. Pero hubo una intimidación, hubo una amenaza. Y de alguna forma también hubo preocupación. En los días de Elías, que representa la primer llenura, Jezabel amenazó a Elías. Y Elías salió corriendo y se escondió. En los días de Elías también hubo intimidación, también hubo amenazas y también hubo preocupación. Ahora, algo sucede a causa de esto. Ellos van a la iglesia y se reúnen con sus hermanos. Y con esa preocupación la ponen delante del Señor. Y es allí cuando la experiencia del Anán Kabot, o la nube de gloria, comienza a cubrir no solo la iglesia, sino también la ciudad. Hechos capítulo 4, versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Están haciendo una oración contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Hay una oración allí que hace la iglesia. Ellos están orando por una situación que se está presentando y dicen, y Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pero no solo eso, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire lo que dice el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí encontramos una segunda experiencia con la llenura. Pero esta vez no fue un viento recio. Esta vez fue un terremoto. La palabra griega allí da a entender que el monte donde ellos estaban reunidos se movió, cumpliéndose la palabra del Señor cuando dice que la fe podría hacer mover los montes. Allí, en ese aposento alto, aquel monte se movió. Una versión en portugués dice, y el monte se movió. Entonces el monte tiembla, hay un terremoto, hay un temblor. Ahora la pregunta es, ¿cómo Pedro estaba allí, en esa experiencia? ¿Será que Pedro estaba vacío del Espíritu Santo cuando la misma palabra dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo? Miremos lo que dice Hechos 4:8. Vamos a devolvernos allí. Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Estamos leyendo unos pocos versículos antes de este evento. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando se llenó por segunda vez del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Qué significa esto? Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. El aceite vino sobre ellos y vino sobre un hombre que ya estaba lleno. Como el aceite vino sobre ellos y ellos estaban llenos, esa palabra llenar tiene que ver con que el aceite comienza a regarse. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está ebria, mi copa está repleta, mi copa está atiborrada, está saturada y comienza a regarse. Entonces vemos allí la visitación del Espíritu Santo y su permanencia en ese Anán Kabot, esa nube de gloria. Y ahora vamos a ver estos tres elementos.
el poder exterior, el poder interior y también la vida de la iglesia. Ahora, en la experiencia del poder del Espíritu Santo, en la experiencia del terremoto, en la experiencia de la segunda llenura, y vamos a notar todos juntos cómo hay una gran diferencia. Miremos lo que dice allí, amados hermanos, Hechos 4, estamos en Hechos 4, del 32 al 35. Mire cómo lo dice, es como una serie de párrafos muy similares a los de Hechos 2, 43 al 47. Son muy similares. Usted debe tomar Hechos 2 del 43 al 47 y ponerlo en una columna y luego colocar Hechos 4 del 32 al 37 y va a notar muchas diferencias. Y ve que esos dos párrafos, uno fue provocado por el viento recio y otro fue provocado por el terremoto, es decir, por el andar en el poder del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, entró al periodo de presión como ellos, que entraron en un periodo de presión, y salió en el poder del Espíritu Santo. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Lo dice totalmente diferente. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Va a notar las diferencias. En primer lugar, dice que eran de un corazón y un alma, es decir, ya no estaban juntos. Ya no había un sentido de compañía, sino que ya nos muestra que ellos eran uno, un corazón y un alma. Así que lo primero que provocó esa segunda experiencia era que ya no fuese una compañía, sino que fuese una unidad real. Ve que la unidad real la produce el Espíritu Santo en una experiencia transbordante. El texto dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Es decir, que la experiencia que el Espíritu Santo trajo en esa realidad es que la iglesia perdió el sentido de pertenencia material. Es decir, que perder ese sentido de pertenencia material fue una consecuencia de una experiencia con el Espíritu Santo. Eso es algo tremendo, porque en verdad el hermano no sentía que las cosas eran de él, sino que las cosas eran de todos. Entonces ya no había un sentido de caridad. ¿Qué es un sentido de caridad? De lo que tengo, te doy. Eso fue lo que le dijo Pedro al cojo. De lo que tengo, te doy y te comparto de lo que tengo, pero todavía es mío. Note que la experiencia que trajo el Espíritu Santo, y no es una experiencia que debemos tratar de reproducir o de imitar, porque es algo que produjo el Espíritu Santo en aquellos días, fue que ellos perdieron el sentido de pertenencia material. Ellos sentían que nada de las cosas que tenían era de ellos, sino que era de todos. Y el versículo 35 dice, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esa palabra repartía que aparece allí, ya no es la palabra distribuir o diamerizo que aparece en Hechos 2:45. Es una palabra totalmente diferente. Es una palabra que es diadidomi, que significa ceder a la multitud. Es decir, que esto ya no es compañía, esto ya es unidad. Entonces puede notar cómo esa experiencia de andar en el poder del Espíritu en la vida de la iglesia se tradujo en esta realidad de la unidad. ¿Y hasta dónde avanzó la unidad? Pero no es una unidad producida por el hombre, es una unidad producida por la misericordia de Dios en medio de un clamor.
La iglesia comenzó a clamar: Señor, mira lo que está pasando. Danos algo, Señor, para poder llevar tu palabra en medio de esto. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura abarcó también esa vida de la iglesia. Ananías y Zafira, en Hechos 5, vemos que ellos estaban siendo invitados a esa realidad. Pero algo pasa en su vida, algo pasa en su corazón. Ellos trataron de imitar y falsificar el sentir que el Espíritu Santo estaba trayendo. Por eso el texto dice que ellos mintieron al Espíritu Santo. Y ese fue el pecado de Ananías y Zafira. Porque ellos no estaban obligados a entrar en esa realidad. Porque era algo que el Espíritu Santo estaba produciendo espontáneamente. Pero ellos de alguna forma, quizás por ser considerados como unos hermanos pioneros en medio de esto, dice la Escritura que ellos propusieron en su corazón, da a entender que ellos proponen en su corazón vender una heredad. Y seguramente el Espíritu Santo les ayuda a vender esa heredad, porque ellos prometieron al Espíritu Santo que todo eso iba destinado a esa realidad en la cual la iglesia estaba entrando. Pero cuando ellos reciben el dinero, ellos dicen: bueno, el Anán Cabot está allá en la reunión. Allá cuando entramos se experimenta una atmósfera totalmente diferente. Así que podemos entre nosotros tomar una decisión. Quizás el Espíritu Santo no nos escucha. Vamos a quedarnos con este poquitico de dinero y vamos a entregar una parte. Cuando llegan a esa realidad, vemos lo que sucede. Y entonces Pedro los confronta y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses parte del precio de la heredad? De hecho, Pedro le dice: si ustedes no lo hubieran vendido, no hubiera pasado nada. Y si ustedes lo hubieran vendido y se hubieran quedado con todo sin haberlo propuesto en su corazón, tampoco. Pero ustedes mintieron al Espíritu Santo. Ustedes desconocieron que el Espíritu Santo estaba pastoreando la iglesia. Ustedes ignoraron al Espíritu Santo. Y en esa realidad, dice la palabra del Señor, que ellos fueron arrancados de esa realidad. Que ellos fueron cortados. Mucho se puede mencionar acerca de este evento. Entonces, no entraron en esa realidad que el Espíritu Santo estaba trayendo. Había que orar, había que humillarse delante del Señor. Había un motivo por el cual esta realidad estaba llegando. Lo más tremendo de esto es que algunos años después, como nos muestra la palabra, hubo una persecución. Así que todos los que tenían en aquellos días casas y bienes que no los entregaron, fueron arrebatados por el Imperio Romano. Así que en Hechos encontramos esta realidad, y allí en Hechos capítulo 5 vemos que el Señor manifiesta esta dimensión del poder. Y mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 40. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, mire que es interesante porque vuelve y repite como las mismas etapas. Ustedes ven, digamos, en Hechos 2, la llenura, ven un testimonio de la vida de la iglesia, ven un testimonio de evangelismo, una situación de persecución, y luego ven de nuevo una llenura, y luego ven la vida de la iglesia, luego ven también un testimonio de evangelismo y otra persecución. Entonces viene ahorita la persecución otra vez, pero ya no están andando en la llenura del Espíritu, sino en el poder del Espíritu Santo. Y dice, versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron con gozo. Entonces ustedes pueden notar que esta vez no solo los intimidaron, sino que los azotaron. Pero esta vez no hubo en ellos una preocupación, sino que el texto nos refleja que ellos salieron llenos de gozo. En la primera intimidación o persecución no nos muestra que hubo gozo, pero ahora nos revela que hay un gozo, porque ahorita estamos viendo otra dimensión del carácter desarrollada en ellos. Por eso el verso 42 luego dice: y todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ya no había temor, ya no había miedo, porque en los días de Elías, Jezabel perseguía a los profetas de Dios. En los días de Elías, Jezabel trajo intimidación a Elías. Pero en los días de Eliseo, Jezabel corría de semejante unción. Huía. Dice la Escritura que luego el Señor envía un profeta enviado por Eliseo para ungir a Jehú. Y lo unge por rey sobre Israel. Y vemos que la comisión que le da el Señor en los días de Eliseo es perseguir a Jezabel y perseguir a Acab y la casa de Acab. Porque Acab ya no estaba. La casa de Acab. Y la palabra nos muestra que Jehú entra y comienza a perseguir a todos los hijos de Acab y a todos los mata. Acab tuvo 70 hijos y a los 70 hijos los mata. Y a los 70 hijos los decapita y pone sus cabezas a la entrada del reino. Esto generó tanta impresión que la palabra dice que Jezabel salió corriendo y tuvo que disfrazarse. Tuvo que disfrazarse. Y cuando llega Jehú y ve a esa mujer disfrazada, esa mujer le pregunta, ¿hay paz? Estoy parafraseando. Y Jehú dice, ¿quién está conmigo? Y dice la Escritura que 2 o 3 eunucos se levantan y dice, nosotros. Y Jehú dice, tírenla por la ventana. Y estos hombres empujan a Jezabel por la ventana y Jezabel cae allí. Y se cumple la palabra que dijo el Señor. En los días de Eliseo, bajo la experiencia de la doble porción, bajo la experiencia de andar en el poder del Espíritu, que es una esfera más abundante en la llenura, fue que Jezabel fue restringida y detenida. Lo mismo sucede acá. Siguió dándose la persecución, pero ellos estaban gozosos. Más adelante vemos que son constituidos los diáconos. Más adelante vemos el discurso de Esteban. Y cuando estaba Esteban allí, en medio de esa persecución, las piedras caían sobre su rostro, sobre sus pómulos, sobre sus dientes. Y estaba tan saturado de la unción, su copa estaba rebosando, que su corazón lleno del amor del Señor solo decía, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Esta es la dimensión de la doble porción. Miremos lo que dice Hechos capítulo 5, 12. Ya vimos cómo el andar en el poder del Espíritu trajo a ellos una experiencia relacionada con la vida de iglesia y ya vimos ese poder interior, ese carácter. Ahora miremos ese poder exterior, Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mire que el temor de Dios vino. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y algunos eran sanados. Y todos eran sanados. Amén. Así que estamos notando que ya no hay milagros individuales, sino que hay milagros colectivos. Ya la sombra de Pedro estaba allí, pero no era la sombra de Pedro, era la sombra de la iglesia. Era el Espíritu Santo. Hubo un hombre que el Señor llamó para construir algunos elementos del templo en los días de Moisés. Y este hombre se llamaba Bezalel. Este hombre fue llamado para construir el arca. Bezalel significa la sombra de Dios. Así que la sombra de Dios, esa nube de gloria, ese Anán Kabot, vino sobre la iglesia. Y la atmósfera que era la ciudad de Jerusalén se llenó de la gloria de Dios.
Hemos leído quizás en muchas historias de avivamientos cosas similares, pero en estos días y previos a la venida del Señor, el Señor va a traer un avivamiento que contenga todos estos elementos, donde mientras hay persecución, mientras hay muchas cosas, mientras el enemigo trabaja, mientras hay una Jezabel que trata de intimidar, también hay una Jezabel que huye a causa de la unción. También hay un yugo que se pudre a causa de la unción. También hay una sombra que se mueve sanando a los enfermos, expulsando los espíritus malignos de los cuerpos, trayendo restauración, trayendo libertad, trayendo sanidad, colocando órganos nuevos donde antes no habían órganos, restaurando vidas, llevando a las personas en un arrepentimiento genuino al Señor. Así que, recapitulando, podríamos nosotros decir que en estas tres esferas, la esfera de la vida de la iglesia, la esfera del poder externo, la esfera del poder interno, en la primera experiencia, que es el viento recio, la llenura del Espíritu, la primera porción, vemos que en la vida de la iglesia se muestra la compañía y la iglesia experimenta un sentido de caridad. En ese poder externo vemos milagros individuales. En ese poder interno vemos una valentía, pero también vemos una preocupación. Pero en la segunda experiencia, el terremoto, la segunda llenura del Espíritu, andar en el poder del Espíritu Santo, la doble porción, vemos que en la vida de la iglesia ya hay una unidad, ya hay un sentido de ajenidad. Vemos que en ese poder externo ya hay unos milagros colectivos. Y vemos que en ese poder interno hay un denuedo y hay gozo. Así que el gobierno del Espíritu Santo debe tomar control en una localidad, en la iglesia, en estos tres aspectos. En nuestra realidad interior, en nuestra realidad exterior y en nuestros relacionamientos. Jezabel intimidó a Elías, pero murió en los días de Eliseo. Nosotros necesitamos experimentar la doble porción del Espíritu Santo, hermanos. La experiencia del terremoto, de esa densa nube de gloria, porque en los días de Eliseo fue donde el hacha flotó sobre el agua, donde fue silenciada la burla de los jóvenes, donde se detuvo la operación de Jezabel, donde el temor de Dios verdaderamente se apoderó de la tierra. Y esto es un verdadero avivamiento, una llama que se encendió, cuyo incendio llegó a todos los rincones de la tierra, cuyo incendio trajo esta palabra hasta nosotros. Es un avivamiento que inició en Jerusalén. Es un fuego que se extendió por la tierra, incluida Tesalónica, donde también testificaron diciendo: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Hechos capítulo 17, versículo 6. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.